Compró una vieja maleta en un mercadillo sin imaginar que en su interior se escondía un secreto que le haría llorar y cambiaría su vida para siempre. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La mañana se levantó con ese peso espeso y silencioso que solo pertenece a los pueblos del sur que parecen haberse olvidado de sí mismos. El sol todavía no había trepado del todo por encima de los tejados oxidados, pero el aire ya se sentía denso, saturado de humedad, polvo y un olor a alquitrán que emanaba del asfalto cuarteado de la calle principal. A lo lejos, el canto de un gallo se perdió en el rumor distante de un tren que no existía desde hacía décadas. En la casa del final de Maple Street, una estructura de madera descolorida que se alzaba entre hierbas altas y un porche vencido por los años, un hombre llamado Elijah permanecía sentado frente a una taza de café frío, mirando el reloj de pared que colgaba torcido sobre la cocina. El tic-tac sonaba irregular, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. Elijah sostenía la taza entre las manos, no por el calor que ya no tenía, sino por costumbre. Era un gesto aprendido, mecánico, una forma de mantener las manos ocupadas mientras el pensamiento se disolvía en una mezcla de cansancio y vacío. Desde que lo habían despedido del astillero 3 meses atrás, los días se le habían vuelto iguales, una masa de horas indistintas que no llevaban a ninguna parte. A veces pensaba en su padre, que había muerto joven, o en su abuelo, que había construido aquella casa con sus propias manos, cuando la madera aún olía a resina y esperanza. Ellos sí habían sabido quiénes eran, hombres de callos y propósito, que encontraban sentido en el sudor y la rutina. Elijah, en cambio, sentía que flotaba entre ruinas. El silencio en la casa tenía un espesor particular. El refrigerador emitía un zumbido débil, el viento se colaba por las rendijas de las ventanas, y en algún rincón una mosca golpeaba el cristal intentando escapar. Todo parecía detenido, incluso la luz. Miró a su alrededor, las paredes con pintura desconchada, los marcos torcidos, una botella medio vacía sobre el mostrador, y una pila de sobres sin abrir que se acumulaban junto al fregadero. Había algo opresivo en esa quietud, como si la casa respirara con dificultad, arrastrando los recuerdos de una vida que se desmoronaba. A las 9 en punto, o eso indicaba el reloj en su necedad de seguir latiendo, Elijah se levantó. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque quedarse sentado se había vuelto insoportable. Tomó su chaqueta gastada del respaldo de la silla, la misma que usaba desde hacía años, y salió al porche. El aire de la mañana le golpeó el rostro con una tibieza húmeda. El cielo estaba pálido, teñido de un gris azulado, y un grupo de cuervos graznaba sobre los cables eléctricos. Cerró la puerta detrás de sí y comenzó a caminar sin rumbo, siguiendo el instinto más que la razón. El barrio era una sucesión de casas viejas, algunas vacías, otras medio habitadas por quienes no habían tenido a dónde ir. Los jardines se habían convertido en selvas de maleza, las verjas colgaban torcidas, y los buzones, carcomidos por la lluvia, aún conservaban nombres borrados por el tiempo. Elijah caminó despacio, sintiendo bajo sus botas el crujido del pavimento cuarteado. El aire olía a pan frito y a caucho quemado, un aroma mezcla de vida y abandono. Mientras avanzaba, pensó que así debía oler la memoria. Un rastro persistente de lo que fue, flotando en un presente que ya no sabe qué hacer consigo. No tenía destino, pero el movimiento lo reconfortaba. Le gustaba oír el sonido de sus pasos, el eco de algo que al menos parecía avanzar. Cuando dobló una esquina, el silencio del vecindario fue reemplazado por un murmullo distante. Voces, risas, el golpe metálico de mesas plegables y el tintineo de botellas. Siguió el sonido como si lo guiara una cuerda invisible. Y entonces lo vio. El mercado de pulgas que se instalaba cada sábado en el terreno vacío junto a las vías del tren abandonadas. El lugar bullía de gente. Hombres y mujeres de todas las edades se movían entre los puestos improvisados, negociando, riendo, discutiendo precios. Los toldos de colores temblaban con la brisa, y el aire estaba impregnado del olor a aceite caliente y a papel viejo. Los niños corrían con algodones de azúcar derretidos entre los dedos. Los perros olfateaban bajo las mesas,
y los vendedores gritaban ofertas como si el mundo dependiera de cada venta. Elijah se detuvo un momento a observar. Hacía años que no iba allí. La última vez había sido con su exesposa, cuando la vida aún tenía dirección, cuando podían gastar un sábado sin culpa, buscando cosas inútiles. Ahora, sin saber por qué, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de nostalgia y extraña calma. Comenzó a caminar entre los puestos, mirando sin mirar. Había relojes que no funcionaban, máquinas de escribir sin cinta, muñecas sin ojos, cajas llenas de fotografías de desconocidos, retratos de bodas, soldados, niños que habrían muerto hacía décadas. Elijah pensó que los mercados de pulgas eran cementerios disfrazados de tiendas. La gente no compraba objetos, compraba rastros de vidas ajenas, fragmentos de historias. Se preguntó quién habría tenido su propia historia en venta si él muriera mañana. El sol ya estaba alto, y el calor comenzaba a apretar. Elijah se limpió el sudor de la frente con la manga de la chaqueta y estuvo a punto de marcharse cuando algo detuvo su paso. En una mesa al fondo, cubierta por un mantel raído, había un montón de maletas viejas, amontonadas unas sobre otras. La mayoría eran de tela, con cierres rotos o etiquetas arrancadas, pero una llamó su atención de inmediato. Era azul, no un azul cualquiera, sino un tono profundo, apagado por los años pero todavía elegante, como el mar al anochecer. Tenía esquinas reforzadas con metal dorado, ahora ennegrecido, y un asa de cuero gastado. Una pequeña etiqueta colgaba del costado, amarillenta, con un nombre escrito en tinta desvanecida. L. Morgan. Elijah sintió un estremecimiento leve. No sabía por qué ese objeto lo miraba, porque eso era lo que parecía, que lo miraba. Se acercó despacio, pasó la mano por la superficie. El cuero estaba seco y agrietado, pero sólido. No olía a moho, sino a algo más tenue, a tiempo encerrado. El vendedor, un hombre mayor de piel curtida y sombrero de paja, notó su interés y sonrió con los pocos dientes que le quedaban. «Bonita, ¿eh?», dijo. «La encontré en el ático de la vieja estación. Casi la tiro, pero mire qué pieza. De cuando la gente viajaba con estilo». Elijah asintió sin apartar la vista. «¿Cuánto quiere por ella?». El hombre se encogió de hombros. $10, y es suya. Está vacía, seguro, pero da gusto mirarla». Elijah metió la mano en el bolsillo, sacó los billetes arrugados y los extendió sin discutir. El viejo los tomó con una sonrisa satisfecha. «Trátela bien, muchacho. Las cosas viejas recuerdan más de lo que creemos». Elijah no respondió. Ató la cuerda que el vendedor le ofreció alrededor del asa para cargarla con más facilidad. Cuando la levantó, notó el peso, más de lo que parecía. No era el peso del contenido, sino de otra cosa, de historias, de pasos, de alguien que la había sostenido con esperanza o con miedo. Caminó alejándose del bullicio, mientras el murmullo del mercado se diluía detrás de él. De regreso a casa, el sol caía a plomo. El camino se le hizo más largo de lo habitual. Cada golpe del maletín contra su pierna sonaba como un latido. Cuando por fin llegó, lo colocó sobre la mesa de la cocina y se sirvió un vaso de agua. El aire dentro de la casa era denso, cargado de calor y silencio. Se quedó de pie, observando el objeto, sin saber por qué no podía apartar la vista. Era un maletín viejo, sí, pero también algo más, una presencia. Pensó en abrirlo, pero una inquietud le recorrió el cuerpo. Lo dejó allí, esperando, como si el simple acto de forzar los cierres pudiera romper algo sagrado. Caminó hasta la ventana. Afuera, el día comenzaba a apagarse, y el aire se llenó del canto monótono de las cigarras. Por un instante creyó oír, muy lejos, el silbido de un tren. Sonrió con ironía. Hacía 20 años que las vías estaban abandonadas. Sin embargo, el sonido no se disipó del todo en su mente. Volvió la vista hacia la mesa. La luz del atardecer se deslizaba por la superficie del maletín, arrancando destellos dorados de las esquinas metálicas. Elijah sintió algo que no era miedo ni curiosidad, sino una especie de reconocimiento silencioso, como si algo que había estado dormido dentro de él se hubiera despertado de golpe. Se sentó en la silla, encendió la lámpara y permaneció inmóvil durante largo rato, contemplando el maletín bajo el resplandor tenue. A su alrededor,
La casa respiraba en penumbra. El reloj de pared marcó las 10, pero el sonido le pareció venir de otro tiempo. No sabía aún que ese objeto, rescatado del olvido por un impulso inexplicable, acababa de alterar el curso de su vida. El ruido del viento movió las ramas del viejo roble junto al porche. En algún punto del vecindario, un perro ladró. Elijah se levantó, apagó la luz y fue hacia su habitación. Antes de entrar, volvió la cabeza una vez más. La maleta seguía allí, inmóvil, bañada por la luz azulada de la luna que se filtraba por la ventana. Por un instante, juraría que había visto un leve temblor en las hebillas, un brillo que no era reflejo sino respiración. Cerró la puerta de su cuarto, se tumbó en la cama y cerró los ojos. Pero el sueño no vino enseguida. En su mente, el maletín seguía abierto en una oscuridad imaginaria, sus secretos latiendo como un corazón antiguo. El silencio del cuarto se volvió profundo, casi vivo, y justo cuando estaba por dormirse, el viento trajo nuevamente aquel sonido lejano, ese silbido que parecía cruzar los años. Un tren invisible cruzando la noche. Elijah, medio dormido, murmuró sin saber por qué. Te encontré, y con esas palabras, el tiempo volvió a moverse. El amanecer llegó envuelto en una claridad indecisa, esa luz tibia y pálida que parece no pertenecer del todo ni a la noche ni al día. La casa de Elijah, sumida en un silencio que tenía el peso del polvo y los años, parecía flotar en una calma inmóvil. En el aire se mezclaban el olor del café viejo con el leve perfume del cuero reseco que emanaba de la maleta azul. La había dejado sobre la mesa la noche anterior, incapaz de abrirla, y durante las horas de oscuridad había sentido su presencia como si fuera un huésped invisible, uno que respiraba en sincronía con el sueño. Elijah despertó antes de que el sol se alzara completamente. La habitación estaba impregnada de penumbra y un aire ligeramente frío. Se sentó al borde de la cama, con la espalda encorvada y la mirada fija en la puerta entreabierta que dejaba entrever la forma del salón. El recuerdo de los sueños lo envolvía todavía. La estación sumida en niebla, una multitud difusa entre vapores de carbón, el sonido de un silbato que parecía venir desde el fondo de los años, y aquella mujer que lo miraba sin hablar, con los labios entreabiertos como si estuviera a punto de pronunciar su nombre. Se pasó una mano por el rostro, tratando de borrar la sensación. No había bebido, no lo bastante al menos como para culpar al alcohol. Era algo distinto, algo que lo había tocado en una capa más profunda del alma, donde los sueños se confunden con la memoria. Se levantó despacio y caminó hacia la cocina. Cada crujido del suelo de madera resonaba en la casa como una voz antigua. El aire tenía una quietud expectante. Allí, sobre la mesa, la maleta lo esperaba. La luz que se filtraba por las persianas caía sobre su superficie agrietada y la hacía parecer viva, como si respirara bajo la piel del cuero. Elijah se detuvo frente a ella, apoyando las manos sobre el respaldo de la silla. Por un momento, pensó en dejarla cerrada para siempre. Era absurdo, pero sentía que abrirla era algo más que una simple curiosidad. Era un pacto. Una vez que los cierres cedieran, ya no habría vuelta atrás. Sirvió café y se sentó, dejando la taza junto a la maleta. El vapor ascendía lentamente, disipándose en la quietud. Mientras bebía, sus ojos no se apartaban del objeto. La etiqueta con el nombre seguía allí, escrita con una caligrafía firme pero delicada. L. Morgan. El papel amarillento había absorbido el tiempo. Aquellas iniciales eran como una voz que lo llamaba por su propio nombre. Un eco de alguien que, sin saberlo, había dejado su historia en sus manos. Elijah estiró los dedos y rozó la superficie del cuero. Estaba frío, áspero, pero bajo esa aspereza había una especie de calor dormido. Trató de distraerse pensando en cosas prácticas. Quizás debería salir, caminar hasta el pueblo, comprar algo para el desayuno, abrir las ventanas. Pero cada pensamiento caía en el mismo centro, la maleta. Se inclinó hacia ella y, casi sin pensarlo, colocó los dedos en las hebillas. Por un instante permaneció inmóvil, conteniendo la respiración. Luego presionó. Los cierres cedieron con un chasquido leve, un sonido seco que le pareció más fuerte de lo que era. De la ranura escapó una bocanada de aire antiguo, un perfume indefinido, mezcla de polvo, tela
y algo que recordaba al olor de la lavanda seca. Elijah se quedó inmóvil, con las manos aún apoyadas sobre la tapa. Abrió la maleta con lentitud, como si temiera encontrar dentro algo más que objetos. La luz del amanecer cayó sobre su interior, iluminando la disposición perfecta de las cosas. Lo primero que vio fue un traje de lana oscuro, doblado con esmero, el tipo de prenda que los hombres solían usar para viajar en los años 40. A un lado, cuidadosamente colocado, un vestido de mujer de color crema, su tela gastada pero aún reluciente bajo la luz. Elijah pasó los dedos por el tejido y sintió la suavidad de la seda envejecida, casi desintegrándose bajo el roce. Aquello no era basura ni simple recuerdo, era una vida detenida. Debajo del vestido, algo más pequeño. Retiró con cuidado las prendas y encontró un par de zapatos de niño. Eran diminutos, de cuero marrón, con la suela rígida y gastada. Los levantó con ambas manos pesándolos como si pudieran decirle algo. Un estremecimiento le recorrió la espalda. Durante unos segundos se vio a sí mismo de niño, corriendo por un campo bajo la lluvia, y la imagen lo golpeó con la fuerza de una memoria que no era suya. Dejó los zapatos sobre la mesa y se quedó mirando el conjunto. El traje, el vestido, los zapatos. Una familia entera reducida a 3 piezas de tela. Continuó explorando. Bajo las prendas, halló un sobre plegado varias veces, amarillento, con el borde deshecho. Lo abrió con cuidado. Dentro había un billete de tren con destino al norte, fechado en septiembre de 1943. La tinta se había corrido, pero aún podía leerse el número del vagón y la palabra Chicago. También había un cuaderno de tapas de cuero atadas con una cinta. Lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de números, gastos, fechas, salarios. La letra era pequeña y precisa, de alguien que había aprendido a escribir con disciplina. Más adelante, entre 2 hojas, encontró un trozo de papel doblado, escrito con una caligrafía diferente, más rápida, temblorosa. Si no regreso, lleva al niño al norte. Dile que no olvide de dónde viene. Elijah sintió que el aire se espesaba. Volvió a leerlo, intentando comprender el contexto, pero las palabras eran tan simples que lo atravesaban sin necesidad de explicación. No había firma, solo la urgencia de quien sabe que no tendrá otra oportunidad. Dejó el papel sobre la mesa, junto al billete, y siguió revisando. En un compartimiento lateral encontró una fotografía. Era pequeña, en sepia, con los bordes desgastados. La levantó hacia la luz. En ella aparecía un hombre alto con uniforme de trabajador ferroviario, su gorra inclinada sobre la frente, una expresión serena pero firme. A su lado, una mujer de rostro delicado, cabello recogido, sonrisa apenas insinuada. Entre ellos, un niño de unos 4 o 5 años sostenía un pequeño tren de juguete. El fotógrafo había captado una quietud que ahora, décadas después, se sentía como una pausa antes de la tragedia. Elijah observó los ojos del hombre. Había en ellos algo familiar, una dignidad que trascendía la imagen. El silencio en la casa era absoluto. Todo lo que se oía era el leve zumbido del refrigerador y, de vez en cuando, el golpeteo del viento en las persianas. Elijah se dio cuenta de que respiraba con dificultad. Aquella maleta, comprada por casualidad, lo estaba arrastrando hacia una historia ajena y, sin embargo, cercana. Sentía una conexión que no podía explicar. Se levantó y dio vueltas por la habitación. Cada objeto en la mesa parecía irradiar una especie de energía callada. Entonces vio el sobre. Estaba al fondo, parcialmente oculto bajo la tela del traje. Era más grueso que los demás papeles, sellado con una gota de cera descolorida. En el frente, una sola palabra escrita con tinta negra. Thomas. El corazón de Elijah dio un vuelco. Por instinto lo tomó entre las manos, lo pesó, lo examinó contra la luz. Se distinguían líneas de escritura en el interior, pero no podía leerlas. Dudó. Romper el sello sería como violar una tumba. Se quedó sentado largo rato, con el sobre las rodillas. Afuera, el sol había trepado y llenaba la cocina de una claridad dorada. El reloj marcó el mediodía, pero él no tenía hambre. Lo único que sentía era una mezcla de reverencia y temor. Cerró la maleta con cuidado y apoyó la palma sobre la tapa. El cuero estaba tibio ahora, como si hubiera absorbido su respiración.
Durante el resto del día, Elijah no hizo casi nada. Cada tanto volvía a la mesa, abría la maleta, miraba los objetos y luego la cerraba otra vez. Le parecía que aquellos restos lo observaban, esperando. Al caer la tarde, la luz se tornó oblicua y las sombras se alargaron sobre el suelo. La fotografía sobre la mesa se iluminó con el tono ámbar del atardecer, y por un instante, la sonrisa tenue de la mujer pareció viva. La noche llegó lenta. Elijah encendió una lámpara junto al sillón y se sirvió un trago de whisky, pero apenas lo tocó. El resplandor cálido iluminaba las esquinas del cuarto y hacía que el polvo flotara como una neblina dorada. La maleta permanecía abierta, respirando en el silencio. Cada vez que alzaba la vista, sentía que las miradas del hombre y la mujer en la fotografía lo seguían. Le pareció escuchar un susurro leve, un roce apenas perceptible, como el de papel movido por el viento. Pero la ventana estaba cerrada. Se inclinó hacia adelante y habló en voz baja, sin saber por qué. «¿Quiénes eran ustedes?», murmuró. La casa no respondió, pero un temblor recorrió las hojas del cuaderno sobre la mesa, o al menos eso creyó ver. La brisa no podía haberlo hecho. Se frotó los ojos y se rió de sí mismo. Sin embargo, la risa se quebró pronto. Había algo en esa maleta que no pertenecía al pasado inofensivo de los mercados de pulgas. El reloj marcó las 11 cuando se levantó y llevó la maleta al dormitorio. La colocó sobre la cómoda, frente a la cama, como si necesitara tenerla a la vista. La luna, colándose entre las rendijas de las persianas, dibujaba líneas plateadas sobre su superficie azul. Elijah se acostó, pero el sueño no llegó. Miró durante largo rato el contorno de la maleta, y en esa penumbra creyó percibir el leve movimiento de su respiración, como si dentro aún quedara vida esperando ser liberada. Cerró los ojos e intentó pensar en otra cosa, pero en cuanto el sueño comenzó a llevárselo, vio de nuevo la estación, la multitud borrosa, el vapor del tren y aquella mujer que lo miraba entre la niebla. Detrás de ella, un niño sostenía una pequeña locomotora de madera. Escuchó su voz, suave, casi un suspiro. «No olvides de dónde vienes». La frase lo atravesó como una plegaria. Despertó sobresaltado, el corazón latiéndole con fuerza. El cuarto estaba en silencio, salvo por el canto distante de los grillos. La maleta seguía en el mismo sitio, inmóvil, bañada por la luz blanca de la luna. Pero Elijah tuvo la certeza de que algo había cambiado. No supo decir qué. Tal vez era él mismo. Se levantó, fue hasta la cómoda y apoyó la mano sobre el cuero. Estaba caliente, inconfundiblemente caliente. Retiró la mano con rapidez y se quedó mirándola, incrédulo. No había explicación. Tal vez el calor del día, tal vez su imaginación. Sin embargo, sintió una emoción extraña, una mezcla de miedo y ternura. Volvió a la cama, pero no durmió. Pasó el resto de la noche despierto, mirando el resplandor de la luna reflejado en los herrajes de bronce. Y cuando por fin el primer canto del gallo anunció el amanecer, comprendió que ya no podría ignorarla. Aquella maleta había llegado a su vida con un propósito, y aunque no sabía cuál era, presintió que no descansaría hasta descubrirlo. El primer rayo del sol se deslizó por el suelo de madera, subió por la pared y alcanzó el borde del mueble donde reposaba la maleta. El brillo se reflejó en los cierres, y durante un instante, el destello fue tan intenso que pareció un ojo que se abría. Elijah se incorporó, observando en silencio. Luego sonrió apenas, una sonrisa breve, resignada. Sabía que no había terminado, que aquello recién comenzaba. Elijah despertó con la primera claridad del día filtrándose por las persianas, una luz oblicua que apenas rozaba el suelo de madera y revelaba el polvo suspendido en el aire. Había dormido poco, o tal vez nada. La noche se le había ido entre pensamientos que volvían una y otra vez al mismo punto. La carta sellada con el nombre Thomas. No podía dejar de pensar en ella, en su peso, en su silencio. Sentía que lo observaba incluso con la tapa de la maleta cerrada, como si dentro de aquel sobre se agitara un corazón viejo y obstinado que aún no había dejado de latir. Se levantó despacio, con el cuerpo entumecido, y caminó hasta la cómoda. La maleta seguía allí, iluminada por la franja de sol que cruzaba la habitación. Por un momento la miró sin acercarse. No era solo un objeto, lo sabía.
Desde el instante en que la había abierto, la casa había cambiado. El silencio ya no era el mismo. Tenía un pulso, una respiración. Las paredes parecían contener un rumor apenas perceptible, como si la historia que dormía dentro de aquel cuero azul estuviera buscando su voz. Elijah apoyó una mano sobre la tapa y la abrió lentamente. Los cierres chirriaron con un sonido que ya le resultaba familiar. Dentro, todo estaba tal como lo había dejado. El traje doblado, el vestido, los zapatos diminutos, la fotografía en blanco y negro, el billete de tren, el cuaderno y el sobre. Todo parecía dispuesto con un orden ritual, como si cada cosa guardara su propio secreto. Tomó el sobre con cuidado. La cera del sello se desmoronó entre sus dedos, dejando un pequeño residuo rojizo sobre el papel amarillento. Durante unos segundos dudó. Tal vez no tenía derecho a leerlo. Era una carta dirigida a otro hombre, a un tal Thomas, escrita por alguien que quizá había muerto hacía más de 70 años. Pero al mismo tiempo, sentía que todo lo que había ocurrido desde que compró la maleta lo había conducido a ese momento. Romper el sello era más que un acto de curiosidad, era aceptar una responsabilidad. Finalmente, con un suspiro, deslizó el dedo bajo la solapa y la abrió. La letra era femenina, ligeramente inclinada hacia la derecha, firme pero temblorosa en ciertos trazos. El papel estaba frágil, casi transparente, y el aroma que emanaba de él tenía algo de dulzura marchita, como flores secas guardadas en un libro. Elijah comenzó a leer. Mi querido Thomas, no sé si llegarás a leer esto. No sé si estarás vivo cuando alguien lo encuentre. Me dijeron que el tren saldrá mañana al amanecer y que debemos estar listos antes de que toque el silbato. Samuel duerme a mi lado. No entiende por qué debemos irnos. Le he dicho que es una aventura, que iremos a un lugar donde los árboles son más verdes y el aire más claro. Pero la verdad es que tengo miedo, Thomas. Miedo de no volver a verte, miedo de que nuestro hijo crezca sin conocer tu voz. Prometiste encontrarnos en la estación, pero dicen que han comenzado a vigilar las líneas del norte. No sé si podrás venir. Si no lo haces, no te culparé. Sé que tu corazón está dividido entre tu deber y nosotros, pero quiero que sepas que cada cosa que hago, cada paso que doy, lo hago por él y por ti. Si algo nos ocurre, reza para que alguien encuentre esta carta y sepa que lo intentamos, que amamos, que no huimos por cobardía, sino por esperanza. Tuya siempre, L. Elijah bajó el papel lentamente. Sintió un nudo en la garganta. Leyó de nuevo las últimas líneas, despacio, saboreando cada palabra como si fueran cenizas calientes. Aquella voz, tan íntima, tan próxima, había cruzado casi un siglo para llegar hasta él. Una mujer escribiendo a su esposo, la noche antes de una huida, con un hijo dormido a su lado. Era imposible no imaginar la escena. La lámpara de aceite, el papel extendido sobre una mesa improvisada, la tinta secándose al ritmo del miedo. Se quedó sentado largo rato, con la carta extendida sobre las rodillas. Fuera, el sol comenzaba a subir, y los sonidos del vecindario despertaban lentamente. Un perro ladrando, el motor de un coche viejo, una radio lejana. Pero dentro de la casa el tiempo se había detenido. Elijah sintió que algo se abría en su interior, una compasión tan profunda que dolía. Era como si la tristeza de aquella mujer hubiera encontrado un eco en su propio vacío. La curiosidad lo impulsó a buscar más. Volvió al cuaderno, pasó las páginas con cuidado, buscando algo que conectara las piezas. La mayoría eran anotaciones triviales. Pan, 5 centavos. Carbón, $2. Médico, $1. Pero al final, entre las últimas páginas, encontró una frase escrita con otra letra. Probablemente la misma de la carta. Tomás, recuerda el norte. No había más. Solo esas 3 palabras, repetidas 2 veces, como si el acto de escribirlas fuera una súplica. Esa tarde Elijah caminó hasta la biblioteca del pueblo. El edificio, una construcción de ladrillo rojo, olía a papel y humedad. En la sección de archivos viejos pidió los periódicos de 1943. La bibliotecaria, una mujer de cabello blanco y gesto paciente, le entregó varios tomos empolvados. Elijah los llevó a una mesa y comenzó a revisar.
Pasó páginas durante horas, leyendo titulares sobre la guerra, anuncios de cigarrillos, columnas sociales, hasta que en una esquina inferior de un ejemplar de septiembre encontró una pequeña nota. Desaparecidos. Lorraine Morgan y su hijo Samuel fueron vistos por última vez el 21 de septiembre. Vecinos afirman que planeaban viajar hacia el norte. Su esposo, Thomas Morgan, empleado de la línea ferroviaria, no ha hecho declaraciones. El corazón de Elijah dio un salto. Allí estaba el nombre. Lorraine. L. Morgan, la mujer de la carta. Sintió una oleada de vértigo. Miró alrededor, asegurándose de que nadie lo observaba, y volvió a leer el párrafo una y otra vez. No había más información, ningún seguimiento, ninguna resolución. Era como si la historia se hubiera desvanecido justo en ese punto. Pidió permiso para hacer una copia y se llevó la hoja doblada en el bolsillo. El resto de la tarde la pasó caminando sin rumbo por las calles del pueblo. El aire era tibio y las hojas secas se acumulaban en las aceras. Mientras caminaba pensaba en el destino de aquella familia. ¿Habían logrado subir al tren? ¿Habían sido detenidos? ¿Había sobrevivido el niño? Cada pregunta abría otra, como capas infinitas de un misterio sin resolver. Pero lo que más lo perturbaba era la sensación de que, de algún modo, esta historia lo había estado esperando. Esa noche, al regresar a casa, colocó la carta en la mesa junto a la fotografía. Encendió una vela y se quedó observando cómo la cera se derretía lentamente, derramándose sobre el mantel. El resplandor oscilante iluminaba los rostros del retrato. La mujer, el hombre, el niño. Todos parecían mirarlo. Elijah pensó en la frase del cuaderno. Recuerda el norte. Era una dirección, una esperanza, un mandato. Por un instante el silencio de la casa se quebró. Creyó escuchar un sonido leve, como el de un tren pasando a lo lejos. Se levantó y fue hasta la ventana. Afuera la noche estaba inmóvil, apenas interrumpida por el murmullo del viento entre los árboles. Sin embargo, el sonido persistía dentro de él, como un eco antiguo que se negaba a morir. Volvió a la mesa, se sentó y comenzó a escribir en un cuaderno nuevo. Anotó cada detalle, el contenido de la maleta, la carta, el billete, la nota del periódico. Lo hacía con la precisión de quien teme olvidar algo esencial. Sabía que estaba entrando en una historia que lo superaba, pero no podía detenerse. Mientras escribía, la llama de la vela titilaba y arrojaba sombras que danzaban por las paredes. En cierto momento, sintió un escalofrío. Alzó la vista. En la superficie de la maleta, el reflejo del fuego parecía moverse como una respiración. Pasó la noche despierto. A veces se levantaba, caminaba por la habitación, miraba por la ventana, regresaba al cuaderno. En su mente, las imágenes se sucedían como fragmentos de un sueño. La mujer escribiendo su carta, el niño dormido, el tren esperando en la niebla. A medida que avanzaban las horas, esa historia comenzó a mezclarse con su propia vida. Se vio a sí mismo como un eslabón en una cadena invisible, alguien elegido para escuchar lo que otros habían olvidado. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris rosado, Elijah salió al porche con la carta en la mano. El aire era fresco y una neblina ligera cubría los campos. Se sentó en el escalón y leyó en voz alta las palabras de Lorraine. Su voz sonaba extraña, como si no le perteneciera. Al terminar, guardó el papel contra el pecho y cerró los ojos. Sintió una paz breve, seguida de un impulso. Tenía que seguir. Tenía que encontrar más. Regresó al interior, tomó el billete de tren, el cuaderno y la fotografía, y los colocó cuidadosamente en una bolsa. Miró alrededor. La casa parecía vacía de repente, pero no de un modo triste. Era como si algo hubiera sido liberado. Antes de salir, volvió la vista hacia la maleta. Permanecía cerrada sobre la mesa, inmóvil, pero Elijah juraría que el tono del cuero había cambiado, como si la luz del amanecer la hubiera rejuvenecido. Cerró la puerta tras de sí y comenzó a caminar hacia el norte. No sabía exactamente a dónde iba, pero sí sabía por qué. La historia de los Morgan lo había reclamado, y él no descansaría hasta hallar el final. Detrás de él, en la casa silenciosa, la maleta respiró por última vez antes de sumirse en el sueño.
Elijah avanzaba por la carretera secundaria mientras la bruma del amanecer comenzaba a levantarse lentamente sobre los campos. El aire olía a tierra húmeda y a hojas secas, y cada paso que daba parecía resonar en un mundo que despertaba con pesadez. Había dejado atrás el pueblo, su casa y la maleta que había cambiado el curso de sus días. Ahora llevaba consigo una copia del artículo del periódico, la carta de Lorraine y el billete de tren, doblado con cuidado dentro del bolsillo interior de su chaqueta. No sabía a dónde lo llevarían esas pistas, pero el impulso era más fuerte que la duda. Tenía la sensación de estar siguiendo un eco que lo llamaba desde muy lejos. A medida que caminaba, la neblina se espesaba entre los árboles. Los postes de luz, retorcidos y oxidados, se alzaban como esqueletos a ambos lados del camino. El silencio se extendía por kilómetros, interrumpido solo por el graznido lejano de algún cuervo. Elijah no sabía con precisión hacia dónde iba, pero recordaba un nombre que había visto en uno de los márgenes del billete. Estación Eastfield. Lo repitió en voz baja, probando su sonido como si fuera una palabra sagrada. Ese era el punto donde debía empezar a buscar. Al llegar al cruce donde la carretera se bifurcaba, un cartel casi ilegible indicaba la dirección. Eastfield, 12 millas. El letrero estaba cubierto de óxido, y las letras parecían llorar el tiempo perdido. Elijah siguió por el sendero estrecho, bordeado por una valla caída y campos en barbecho. El sol que intentaba abrirse paso entre la bruma apenas lograba pintar reflejos apagados sobre los charcos de la lluvia de la noche anterior. A cada paso, el recuerdo de la carta lo acompañaba. Volvía a oír la voz de Lorraine en su mente, esa voz escrita que había atravesado décadas. Si no regresamos, lleva al niño al norte. Hacia el mediodía divisó las ruinas de la estación. El edificio emergía entre la maleza como un cuerpo varado en el tiempo. Las tejas del techo estaban cubiertas de musgo, las ventanas rotas, y un letrero descolorido colgaba de una de las vigas. Eastfield. El andén, devorado por la hierba alta, conservaba todavía el contorno de los bancos de hierro donde alguna vez habrían esperado los viajeros. Elijah se detuvo frente al lugar, inmóvil, con la respiración agitada. No era solo una ruina, era un silencio cargado de memoria. Empujó la puerta principal que se abrió con un quejido. Dentro, el aire era frío, impregnado del olor a madera húmeda y óxido. Polvo y telarañas cubrían cada rincón. Los rayos del sol se colaban por las rendijas del techo, dibujando haces de luz en el aire suspendido. En una pared, aún colgaba un reloj detenido en las 7:10. Elijah recorrió el vestíbulo con pasos lentos, escuchando el eco de su propia respiración. Imaginó el bullicio que habría habido allí en 1943. Voces, pasos, el silbato de los trenes, el vapor de las locomotoras. Todo eso ahora se había desvanecido, pero en aquel silencio parecía quedar el alma de los que habían pasado por allí. En el suelo, cerca del mostrador, vio algo medio enterrado bajo la capa de polvo. Un trozo de papel amarillento, pegado a una astilla de madera. Lo levantó con cuidado. Era un pedazo de calendario de 1943, con el mes de septiembre aún visible. Al lado, una anotación con lápiz casi borrada. Esperar el tren 6:45. El corazón de Elijah se aceleró. ¿Había sido escrito por Lorraine? Tal vez por alguien que la ayudaba. Guardó el trozo de papel en su bolsillo y siguió explorando. Detrás del edificio principal encontró un pequeño almacén, o lo que quedaba de él. La puerta estaba medio caída, y dentro reinaba la penumbra. Había cajas rotas, rieles oxidados, herramientas cubiertas de polvo. Pero algo llamó su atención en un rincón. Una botella de vidrio, colocada cuidadosamente sobre una caja. Estaba tapada con un corcho ennegrecido y contenía un papel enrollado dentro. Elijah la tomó, sintiendo el temblor en sus manos. El vidrio crujió al abrirla. Dentro el papel estaba seco, milagrosamente conservado. Lo desenrolló y comenzó a leer. 21 de septiembre de 1943. Esperamos el tren desde el amanecer. Samuel está cansado y tiene hambre, pero le he dicho que pronto partiremos. El hombre del uniforme no ha vuelto, y temo que lo hayan atrapado. Si alguien encuentra esto, que sepa que no nos rendimos, que tuvimos fe hasta el final,
que el norte no es solo un lugar en el mapa, sino una promesa. Elijah sintió que las palabras le ardían en los ojos. Era la voz de Lorraine, otra vez, atrapada en una botella durante más de medio siglo. Se sentó sobre una viga caída y leyó la nota una y otra vez, como si quisiera memorizarla. Cada línea era un suspiro, un eco de desesperación y esperanza. La mujer había estado allí, en ese mismo andén. Tal vez había esperado el último tren, mirando el horizonte entre la niebla, con su hijo a su lado. El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas y polvo. Elijah se levantó, guardó la carta en el bolsillo y salió del almacén. Caminó hasta los rieles. La línea férrea se perdía hacia el norte, cubierta por maleza y óxido. Cerró los ojos y trató de imaginar el tren, el rugido de la máquina, el humo blanco ascendiendo al cielo, el silbato anunciando la partida. Por un instante, el silencio se transformó. Le pareció oír el traqueteo lejano de los vagones, el murmullo de voces, el llanto de un niño. Abrió los ojos, pero no había nada, solo el viento, empujando las sombras del pasado. Permaneció allí largo rato, sin moverse. El sol comenzaba a hundirse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de un color ámbar. En la distancia, la niebla volvía a levantarse, espesándose entre los campos. Elijah dio unos pasos sobre los rieles oxidados, siguiendo la línea hacia el norte. Cada paso era una pregunta. ¿Hasta dónde habían llegado Lorraine y Samuel? ¿Qué había sido de Thomas? Sabía que el hombre había sido acusado de algo, pero no tenía pruebas, solo intuiciones. Mientras avanzaba, el aire se volvió más frío. La bruma se espesó hasta cubrirle los tobillos. Entonces, algo cambió. El ambiente adquirió una densidad extraña, como si el tiempo hubiera dejado de correr. Elijah se detuvo. Desde la distancia, entre la niebla, creyó distinguir una figura. Una mujer de pie junto a los rieles, con un vestido claro que se movía con el viento. A su lado, un niño que sostenía un pequeño tren en las manos. Elijah parpadeó, y las figuras seguían allí, inmóviles. Dio un paso hacia adelante, pero una ráfaga de aire helado lo envolvió. Cerró los ojos por reflejo, y cuando los abrió, no había nadie. El corazón le golpeaba en el pecho. Se quedó allí, temblando, intentando convencerse de que había sido una ilusión, una imagen nacida de su cansancio. Pero la sensación era demasiado real. Había sentido el peso de esas presencias, el aire cargado de su silencio. Se inclinó y tocó el riel. Estaba frío, pero vibraba con un murmullo leve, como si algo muy lejano se moviera bajo la tierra. Elijah comprendió entonces que no estaba persiguiendo una historia cualquiera. Había entrado en un territorio donde el pasado aún respiraba, donde las almas no descansaban. Y de algún modo sentía que le pedían algo, que contara lo ocurrido, que diera testimonio. Regresó al edificio principal cuando ya caía la noche. El cielo se había tornado gris oscuro, y el canto de los grillos llenaba el aire. Encendió una linterna y volvió a mirar el interior. En una esquina del vestíbulo encontró un cartel casi borrado que decía «Oficina del jefe de estación». Empujó la puerta. Dentro había una mesa rota, una lámpara colgando del techo y papeles esparcidos por el suelo. En una de las gavetas, entre telarañas, halló un documento con el sello del ferrocarril. La fecha, octubre de 1943. El texto, casi ilegible, decía: empleado Thomas Morgan, suspendido de sus funciones por colaborar con actividades no autorizadas en las vías del norte. Elijah respiró hondo. Ya no había duda. Thomas había sido castigado por ayudar. Quizás había usado su puesto en la estación para permitir que gente como Lorraine escapara. Tal vez él mismo había planeado su huida. La carta, el billete, todo encajaba. El destino había sido cruel. Él arrestado, ella esperando un tren que nunca llegó. Se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, y dejó que el peso de esa verdad lo invadiera. No sabía cómo había terminado todo, pero comprendía la magnitud del sacrificio. En su mente, la imagen de Thomas se elevó con una claridad nueva. No solo un hombre atrapado por su tiempo, sino un símbolo de resistencia. Alguien que había arriesgado todo por amor y compasión. Cuando salió de la estación, la noche lo envolvió por completo.
Las luciérnagas flotaban entre los árboles como pequeñas brasas. Elijah caminó hasta el borde del campo y miró hacia atrás. La vieja estación de Eastfield se erguía en la penumbra, silenciosa, majestuosa en su ruina. Por un momento, el reflejo de la luna iluminó los rieles, y el brillo metálico pareció extenderse hasta el infinito. Cerró los ojos y, por un segundo, creyó oír un silbido largo, melancólico, el sonido de un tren alejándose en la distancia. Sonrió, con lágrimas en los ojos. No estaba seguro de si era real o un eco de su imaginación, pero no importaba. Sentía que Lorraine y Samuel, de algún modo, habían partido por fin. Elijah emprendió el camino de regreso, con la botella en la mano y la carta guardada en el bolsillo. Detrás de él, la estación se desvanecía lentamente entre la niebla, como un recuerdo que, al fin, encontraba descanso. Elijah regresó al pueblo al anochecer. El camino de vuelta desde la estación fue largo, silencioso y empapado por una llovizna persistente que caía sin fuerza pero sin pausa, como si el cielo llorara sin saber por qué. Llevaba la botella en una mano, envuelta en un trapo, y el papel dentro del bolsillo interior de la chaqueta, junto al corazón. No había sentido tanto peso desde hacía años. No era cansancio físico, sino la sensación de haber cruzado un umbral invisible. Ya no podía volver a ser el mismo después de lo que había descubierto. La historia de los Morgan lo había marcado, y ahora comprendía que su destino estaba entrelazado con el de esa familia desaparecida. Cuando llegó a casa, la noche estaba cerrada. El viento golpeaba los postigos y hacía gemir las ramas del roble frente al porche. Encendió la luz y dejó la botella sobre la mesa. La maleta seguía allí, en el mismo lugar donde la había dejado, pero la habitación parecía distinta, como si algo dentro del aire se hubiera transformado desde su partida. Se acercó, apoyó una mano sobre la tapa y sintió una leve vibración, un pulso casi imperceptible. La abrió despacio y volvió a mirar los objetos. El traje, el vestido, los zapatos, la fotografía. Nada había cambiado y, sin embargo, todo parecía nuevo. Sacó el billete y la carta, los colocó junto a la botella y comenzó a hablar en voz alta, como si alguien pudiera escucharlo. Le contó a Lorraine lo que había encontrado, las ruinas de la estación, la botella enterrada, las palabras que había leído. Lo hizo con respeto, con la voz temblorosa de quien se siente observado por ojos invisibles. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación. Luego, como respuesta, una corriente de aire frío cruzó la estancia, apagando la llama de la lámpara. Elijah no se movió, cerró los ojos y susurró: «Lo sé, no he terminado. Lo prometo». Al día siguiente comenzó su búsqueda de otra manera. Ya no bastaban las ruinas ni los documentos. Necesitaba encontrar a alguien, una voz viva que aún recordara a los Morgan. Pasó la mañana revisando registros en la oficina municipal. El olor a papel viejo, tinta y polvo impregnaba el aire. Los archivadores metálicos crujían al abrirse, revelando carpetas amontonadas con nombres olvidados. Revisó actas de nacimiento, registros de propiedad, censos. En un archivo amarillento encontró una nota marginal que mencionaba a Evelyn Harris, de soltera Morgan, residente en Pine Hollow, condado de Jefferson. El corazón le dio un vuelco. Había un hilo. Anotó la dirección con cuidado y salió de inmediato. Pine Hollow quedaba a unas 40 millas al norte. Tomó su vieja camioneta y condujo por la carretera rural mientras el paisaje se desplegaba ante él. Colinas suaves, campos dorados por el otoño, casas dispersas y graneros abandonados. El sol brillaba intermitente entre las nubes. A medida que avanzaba, sentía que el viaje no era solo geográfico, sino también espiritual. Cada kilómetro lo acercaba no solo a una persona, sino al cierre de una historia que pedía ser contada. Llegó a Pine Hollow a media tarde. Era un pueblo pequeño, con una sola calle principal bordeada de casas de madera y tiendas antiguas. Preguntó en una gasolinera por la dirección, y un hombre de bigote canoso le señaló un camino estrecho que se internaba entre árboles. Condujo despacio hasta llegar a una casa de campo de estilo antiguo, rodeada por un jardín lleno de flores marchitas. El porche tenía una mecedora, y en ella una mujer mayor tejía bajo el sol pálido del atardecer. Elijah apagó el motor y bajó del vehículo. La mujer levantó la vista,
Sus ojos claros y serenos lo observaron con curiosidad. ¿Puedo ayudarle, joven?, preguntó con voz pausada. «Señora Harris», respondió él con respeto. «Sí, soy Evelyn Harris. ¿Nos conocemos?» «No, señora», dijo Elijah, acercándose. «Pero creo que tal vez conoció a alguien que yo he estado buscando». Evelyn frunció el ceño, dejando el tejido sobre su regazo. «¿A quién busca?» Elijah sacó del bolsillo la fotografía y se la mostró. La mujer la tomó con cuidado, acercándola a sus ojos. Durante un largo momento guardó silencio. Luego, una expresión de reconocimiento, seguida de una tristeza profunda, cruzó su rostro. «Dios mío», murmuró, «Lorraine. Y ese pequeño debe ser Samuel». Elijah asintió, sin poder hablar. Evelyn apretó la foto contra el pecho. «Esa foto estaba en la casa de mi abuela cuando yo era niña. Ella siempre decía que Lorraine era su prima. Nunca supimos qué fue de ella. Solo que desapareció durante la guerra. Entraron a la casa. El interior estaba lleno de recuerdos. Retratos antiguos, libros, una lámpara de queroseno sobre una cómoda. Evelyn le sirvió té en una taza de porcelana agrietada. Elijah colocó sobre la mesa la carta, el billete, el fragmento del periódico y la nota hallada en la botella. A medida que ella los examinaba, sus ojos se llenaban de lágrimas. «No puedo creer que esto haya sobrevivido tanto tiempo», dijo con voz temblorosa. Lorraine era una mujer fuerte, muy querida. Mi abuela contaba que su esposo, Thomas, trabajaba en el ferrocarril y que ayudaba a la gente a escapar hacia el norte. Decían que lo arrestaron, pero nadie supo dónde lo llevaron. Elijah la escuchaba en silencio, tomando notas mentales. Evelyn se levantó despacio y fue hasta un armario. Sacó una caja de madera vieja y la colocó sobre la mesa. «Tal vez esto le ayude», dijo. Dentro había cartas, fotografías, recortes de periódico. Entre ellas, Elijah reconoció una imagen de Thomas Morgan, el mismo hombre del retrato, con el uniforme ferroviario y una mirada serena. Evelyn le entregó también una carta, fechada en octubre de 1943. «La encontré entre las cosas de mi abuela. Está dirigida a Lorraine, pero nunca fue enviada». Elijah la abrió con cuidado. La letra era firme, de un hombre que había escrito en prisión o escondido. Decía: «Mi amada Lorraine, si lees esto significa que he fallado en volver a ti. No me arrepiento de nada. Ellos me llaman traidor, pero no entienden. No era un crimen ayudar a los que huían del miedo. Si alguien alguna vez cuenta nuestra historia, que diga que lo hice por fe, por ti, por nuestro hijo. No sé si volveré a verte, pero en cada silbido del tren sentirás mi alma viajando hacia ti. Thomas». Cuando terminó de leer, Elijah se quedó inmóvil, con la carta entre las manos. Evelyn lo miró en silencio, con lágrimas contenidas. «Mi abuela decía que algunas historias no mueren, solo esperan ser recordadas», dijo ella. «Eso intento hacer», respondió él con voz baja, «recordarlos». Hablaron durante horas. Evelyn le contó lo poco que sabía, que la familia Morgan había vivido en una pequeña casa cerca de la estación, que Thomas era conocido por su bondad, que ayudaba a todos sin pedir nada a cambio. Cuando comenzaron las redadas desapareció. Lorraine trató de huir con su hijo, pero nunca llegaron al tren. Antes de irse, Elijah le entregó la botella con la nota. Evelyn la sostuvo entre las manos, como si fuera un objeto sagrado. «Después de tantos años», susurró. «Ella lo logró. Su voz aún vive. Y ahora usted también es parte de su historia», dijo Elijah. La mujer asintió, y luego hizo algo que él no esperaba. Abrió un cajón y sacó un pequeño relicario dorado. Dentro había una fotografía diminuta de Thomas, y en el reverso, una inscripción grabada: «Recuerda el norte». Se lo tendió a Elijah. «Llévelo usted», dijo con voz firme. Ella lo quiso así, aunque no lo supiera. Elijah aceptó el relicario con reverencia. Lo sintió cálido entre sus dedos, como si la memoria de Thomas aún latiera dentro del metal. Cuando se despidió, el cielo comenzaba a oscurecer. Evelyn lo acompañó hasta el porche y le tomó la mano. «Gracias por traerlos de vuelta», dijo ella. «A veces recordar también es una forma de justicia». Elijah asintió y prometió escribir todo lo que había descubierto. Mientras conducía de regreso,
La carretera se extendía ante él como una cinta brillante bajo la luz de la luna. No sentía cansancio, solo una serenidad profunda. Por primera vez en mucho tiempo, su vida tenía propósito. Ya no era un hombre perdido, sino un testigo. Cuando llegó a casa dejó el relicario junto a la maleta. Abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco de la noche. En el silencio, creyó escuchar el silbido lejano de un tren. No era un sonido real, lo sabía, pero tampoco era imaginación. Era la voz de los descendientes, de todos los que habían esperado y amado, viajando a través del tiempo para encontrar reposo. Elías se sentó y comenzó a escribir. Sus palabras fluían como si alguien dictara desde el otro lado del silencio. Cada frase era una ofrenda, un gesto de reparación. Afuera, el viento soplaba suave, moviendo las hojas del viejo roble, y en algún lugar, entre el rumor del aire y el eco del pasado, juró escuchar la risa de un niño. La madrugada llegó con un silencio que parecía distinto al de los días anteriores. Era un silencio sereno, sin la pesadez de la espera, como si la casa misma hubiera comprendido que el viaje estaba cerca de su fin. Elijah se despertó antes del amanecer, sin la alarma del reloj, impulsado por algo que lo llamaba desde dentro. Se sentó en el borde de la cama, contemplando la penumbra que se filtraba entre las cortinas. Afuera, el viento arrastraba el murmullo de las hojas caídas, y el cielo apenas comenzaba a adquirir el color de la ceniza. Sobre la mesa, la maleta descansaba cerrada, pero no silenciosa. A esas alturas, Elijah sabía que no era solo un objeto, sino un corazón que había latido con las memorias de otros. A su lado estaba el relicario que Evelyn le había entregado, la pequeña joya dorada con las palabras grabadas, «Recuerda el norte». Aquella frase se había convertido en su brújula. Cada vez que la repetía sentía una energía distinta, un impulso que lo empujaba a seguir adelante. Encendió la lámpara y abrió su cuaderno. Había escrito durante días sin descanso. Los detalles de la carta de Lorraine, las notas halladas en la estación, la voz de Evelyn y los recuerdos que ella había compartido. Cada línea era una pieza del rompecabezas que, poco a poco, se iba completando. Pero faltaba algo, lo sabía. El final aún no estaba claro. Tenía el presentimiento de que la historia no se cerraría en las páginas de un cuaderno, sino en el lugar donde todo había comenzado. Bebió un sorbo de café frío y miró el reloj. Faltaban pocas horas para el amanecer completo. Se levantó, se vistió y tomó la maleta. La sensación del cuero bajo sus manos lo estremeció. No la había abierto desde su regreso de casa de Evelyn. No lo necesitaba. Lo que llevaba dentro no eran objetos, sino vidas. Salió de la casa con pasos lentos, casi ceremoniales. El aire olía a tierra mojada y a madera envejecida. El horizonte, aún cubierto de niebla, parecía esperarlo. Condujo sin música, con las ventanillas entreabiertas, dejando que el aire fresco de la mañana lo acompañara. El camino hacia Eastfield parecía más corto esta vez, aunque conocía cada curva, cada árbol inclinado junto a la carretera. A lo lejos, el sol comenzaba a levantarse, tiñendo el cielo de un naranja pálido que se reflejaba en los charcos del camino. Cuando el viejo edificio de la estación apareció entre los árboles, Elijah sintió que algo dentro de él se apretaba, como si regresara a un lugar que lo había adoptado sin pedir permiso. Aparcó frente a la plataforma cubierta de maleza y descendió con la maleta en la mano. El edificio permanecía igual que antes. Las paredes agrietadas, las ventanas rotas, la puerta colgando de una bisagra oxidada. Pero ahora había algo distinto en el aire. Una quietud profunda que no era muerte, sino paz. Caminó hasta el borde de los rieles, donde la hierba crecía alta y las huellas del pasado se disolvían bajo los pasos del tiempo. Allí se detuvo, mirando hacia el norte, siguiendo con la vista la línea metálica que se perdía entre los árboles. Elijah se arrodilló lentamente y colocó la maleta sobre el suelo. La abrió por última vez. Dentro los objetos reposaban en silencio. El traje, el vestido, los pequeños zapatos, las cartas y la fotografía. Todos parecían respirar al unísono, como si esperaran este momento. Sacó la foto y la sostuvo frente a la luz tenue del amanecer. Lorraine, Thomas y Samuel lo miraban desde el papel, inmóviles, pero vivos en la mirada.
Por primera vez, Elijah no sintió tristeza al verlos. Sintió gratitud. Colocó la fotografía sobre la tierra, junto a los rieles, y luego el relicario encima. Su mano temblaba, no de frío, sino de emoción contenida. Abrió la carta de Thomas, aquella que nunca había llegado a destino, y la desplegó junto a la de Lorraine. El viento levantó suavemente los bordes del papel, como si quisiera leerlas en voz baja. Elijah habló entonces, no con solemnidad, sino con ternura. Encontré tus palabras, Lorraine, y también las tuyas, Thomas. No sé si el tren llegó alguna vez, pero sus voces no se perdieron. He hecho lo que debía. El silencio respondió al principio, pero luego, desde algún punto lejano, el viento cambió de dirección. Un murmullo leve, casi imperceptible, comenzó a recorrer el aire. Elijah levantó la cabeza. El sonido era conocido, imposible pero real. El silbido de un tren. No podía ser. Las vías estaban oxidadas, los rieles interrumpidos, y sin embargo, el sonido se acercaba, profundo, vibrante, como un recuerdo que despierta. Se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. La niebla se espesó sobre los campos, y de pronto, entre ella, una luz. Una línea de luminiscencia que se movía lentamente a lo lejos. Elijah no retrocedió. Permaneció inmóvil, observando cómo el brillo se acercaba. La figura del tren emergió como un espejismo, antiguo, envuelto en vapor, pero sólido. Sus ventanas reflejaban la luz del amanecer, y el chirrido del metal se confundía con el canto del viento. Cuando el tren se detuvo frente a la plataforma, Elijah apenas respiraba. No sentía miedo, solo asombro y una calma profunda, como si todo lo que había vivido lo hubiera conducido exactamente hasta ese instante. La puerta del vagón se abrió, una figura femenina descendió. Vestía un abrigo claro y llevaba de la mano a un niño con un pequeño tren de madera. Elijah los reconoció al instante. Lorraine lo miró con una serenidad luminosa, sus ojos llenos de gratitud. Samuel, el niño, lo observó curioso, con una sonrisa leve. Ninguno habló, pero las palabras no hacían falta. Lorraine asintió suavemente, como quien reconoce a un amigo lejano. Elijah dio un paso adelante y el aire se llenó de un resplandor suave, casi dorado. Sintió que el suelo temblaba levemente bajo sus pies. Lorraine extendió la mano, no para tocarlo, sino para dejar algo sobre la maleta abierta. Era el billete de tren, el mismo que él había encontrado, pero ahora limpio, intacto, como si el tiempo no lo hubiera tocado. Lo colocó sobre el vestido y luego miró al horizonte. El silbato sonó otra vez, largo y profundo. Elijah comprendió que debían irse. El niño subió primero, seguido por su madre. Ella se volvió una última vez. Sus labios se movieron, pero él no oyó palabras. Solo el eco de un suspiro que parecía decir, «Gracias». El tren comenzó a moverse lentamente, su figura disolviéndose entre la niebla. La luz se desvaneció con él, dejando tras de sí un silencio absoluto. Elijah permaneció allí, sin moverse, observando el punto donde el tren había desaparecido. Durante un largo minuto, el mundo pareció suspendido. Luego, el sonido del viento volvió, y con él, la realidad. Cerró la maleta con suavidad y la levantó. Ya no pesaba. Era ligera, como si se hubiera vaciado de toda carga. Regresó al coche y se sentó al volante. El sol había roto por fin la niebla, bañando el paisaje con una luz dorada. Los rieles brillaban a lo lejos, extendiéndose hacia un norte infinito. Elijah encendió el motor, pero no arrancó de inmediato. Sacó su cuaderno del asiento del pasajero y escribió las últimas líneas. La historia de los Morgan ha llegado al final. No sé si el tren del norte fue real o solo un símbolo, pero sé que partieron. Tal vez el norte no era un lugar, sino la paz que encontraron al ser recordados. Y en recordarlos, yo también encontré el camino de regreso. Mientras escribía, una lágrima le resbaló por la mejilla, pero no de tristeza, sino de alivio. Cerró el cuaderno, respiró hondo y sonrió. La vida le había devuelto algo que creía perdido: propósito. Condujo de regreso al pueblo. La carretera se extendía ante él como una cinta de luz. Los árboles parecían más verdes, el cielo más limpio. Cuando llegó a su casa,
Dejó la maleta sobre la mesa y abrió las ventanas. El aire fresco entró, trayendo consigo el aroma del amanecer y el canto de los pájaros. Durante los días siguientes, Elijah se dedicó a escribir el relato completo. Cada detalle, cada palabra, cada silencio encontró su lugar. No era solo una historia sobre una familia desaparecida, sino sobre la memoria, la fe y el poder de no rendirse ante el olvido. Lo tituló El eco del norte, en honor a aquellas palabras grabadas en el relicario. Publicó el texto meses después. No esperaba fama ni reconocimiento, pero el libro encontró lectores que se conmovieron con la historia. Algunos enviaron cartas, diciendo que les recordaba a sus propios abuelos, a las voces perdidas de su familia. Elijah respondía con humildad, sabiendo que el verdadero mérito no era suyo, sino de quienes habían vivido aquella historia antes que él. Un día, recibió una carta sin remitente. Dentro, una sola frase escrita con letra antigua. Las promesas cruzan generaciones. No había firma, pero él supo quién la enviaba. La guardó entre las páginas del cuaderno donde todo había comenzado. El tiempo pasó, pero Elijah nunca volvió a ser aquel hombre solitario que buscaba sentido entre las sombras de su pasado. Había encontrado algo más duradero que la esperanza, la certeza de que las historias verdaderas no mueren, solo esperan ser contadas. Cada vez que escuchaba el silbido lejano de un tren, aunque fuera un sonido real o un eco imaginado, sonreía, porque sabía que, en algún lugar del norte, Lorraine, Thomas y Samuel seguían viajando, eternos, libres, recordados. Aquella noche, mientras el crepúsculo caía sobre el pueblo, Elijah cerró los ojos frente a la ventana. El sol se hundía lentamente en el horizonte, y el cielo ardía con tonos dorados y violetas. El viento traía consigo el aroma del trigo y el rumor de los árboles. En ese instante, sintió una presencia a su lado, ligera como el aire. No necesitó abrir los ojos para saber quién era. Una voz, suave y distante, susurró: «Gracias por encontrarnos». Él sonrió, con los ojos húmedos, y respondió en un murmullo: «Gracias por esperarme». El tren del norte pasó una vez más esa noche, invisible, pero real, y con su paso, el mundo pareció detenerse por un momento para escuchar cómo el pasado, al fin, encontraba su descanso. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubre muchas más historias como esta. Mira los siguientes videos y comparte este con tus amigos para que ellos también vivan esta experiencia.